días. El panel de innovación tecnológica para la gestión del agua involucra o se va a presentar distintas nuevas tecnologías que aportan soluciones para la gestión del agua y fundamentalmente para que más personas puedan tener acceso a la misma. Vamos a escuchar en el masterclass resultados preliminares en el tunel inferior con hidromor, presentados por el doctor ingeniero Jesús Garrido Rubio. Es ingeniero agrónomo, doctor en ciencias agrarias y profesional de la sección de teledetección ISIG del Instituto de Desarrollo Regional de Albacete en España. Posteriormente escucharemos CONAE, herramientas espaciales para la gestión del agua. Lo va a presentar el ingeniero Álvaro Soldano, ingeniero naval y aeronáutico, especialista en teledetección ISIG, y actualmente es investigador y responsable de las mediciones in situ de la misión SOACO. Como segunda exposición escucharemos regulación de los sistemas de distribución de agua. Lo va a presentar el ingeniero agrónomo Daniel Masi, responsable de la transferencia técnica a cooperativas primarias de FECOVITA y representante de ACODI. Luego el ingeniero Cunio nos presentará modelación de sistemas de distribución. Es ingeniero agrónomo, jefe del Departamento de Planificación e Investigación Hídrica del Departamento General de Irrigación y consultor independiente de temas de riego. La cuarta exposición será Laboratorio Tecnológico, presentada por el doctor Eduardo Comellas, licenciado en Economía, magíster en Economía y Negocios, magíster en Gestión Integral de los Recursos Hídricos, y doctorado en Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial. Actualmente trabaja como profesional del CELA del INA. Posteriormente, BIM, un camino hacia la innovación y la competitividad, lo presentará el doctor Gabriel Casaburi, es magíster en Ciencias Sociales, magíster en Relaciones Internacionales, doctor en Economía Política y actualmente es líder del sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Después escucharemos el proyecto Fontagro, plataforma de la gestión del agua en la agricultura 2030 en países de América Latina y el Caribe. Lo presentará el doctor Claudio Balbontín, doctor en Ciencias Agrarias, investigador del Laboratorio de Teledetección CAPRA de Chile. Y por último, tendremos la presentación del monitoreo de riego en agricultura, Big Data, Machine Learning para lograr cultivos más sostenibles. Lo presentará el ingeniero agrónomo Rodrigo Tisera, que es cofundador de la empresa Quilimo y actualmente se desempeña como Head of Business Development de la empresa. Doctor Garrido Rubio, lo escuchamos. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Me llamo Jesús Garrido Rubio y formo parte del equipo de trabajo de la sección de teledetección ISIG del Instituto de Desarrollo Regional de Albacete, que pertenece a la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. Estoy muy contento por esta oportunidad y quiero agradecer a la organización y al Departamento General de Irrigación de la provincia de Mendoza, Argentina, por su invitación y la organización del presente congreso. Espero que esta presentación y las demás sean de su interés. Por lo tanto, quiero presentarles una propuesta de nuestras experiencias en la monitorización y gestión de zonas regables mediante teledetección. Para ello, haremos una primera introducción, luego pasaremos a contarles nuestras experiencias en esta monitorización y gestión y finalmente les contaré un caso práctico que estamos ahora llevando a cabo en la zona regable de la subcuenca del río Tunuyán inferior en Argentina. Bien, aquí les muestro una primera diapositiva con el contexto global del uso del agua en diferentes sectores, agricultura, industria y doméstico, realizado por la FAO en 2015 en el programa Aquastats. Podemos ver que a nivel global la agricultura usa aproximadamente un 70% de los recursos hídricos disponibles, aunque continentalmente esta proporción varía. Por ejemplo, si nos centramos en América, encontramos que
el uso del agua en agricultura es alrededor de un 50%. Sin embargo, en el mismo informe, pero ya en el perfil de país, Argentina, encontramos que esta proporción sube hasta aproximadamente un 75% en el uso de los recursos hídricos disponibles que hace el regadío y la ganadería. También nos dice que la mayor parte de agua es de tipo superficial. Pues bien, como ven, es importante el papel de la agricultura en el uso del agua y, por lo tanto, es muy importante la gestión sostenible de los recursos hídricos. En este sentido, según diferentes en agricultura, según diferentes gestores y científicos, establecen que el control se realiza mayoritariamente mediante redes de control con contadores instalados en grandes superficies. Sin embargo, también dicen que es una inversión ineficaz a largo plazo. Así que algunos de estos gestores y científicos establecen que esta inversión ineficaz a largo plazo viene por una dificultad de una correcta instalación de todos los sensores en estas grandes superficies y además unos elevados costes de personal y de mantenimiento en grandes superficies. Bien, en consecuencia, ven con buenos ojos el uso de la teledetección como, y esto es importante, una herramienta de apoyo en las redes de control. Es decir, no renuncian a los contadores, pero sí que ven con buenos ojos el uso de la información que le pueda proporcionar la teledetección. En este sentido, les presento a continuación dos programas con mucho éxito en la monitorización de las superficies en regadío, como es el programa desarrollado por la agencia NASA y la USGS estadounidense, que desde hace más de 30 años llevan lanzando al espacio y poniendo en órbita satélites de la serie Landsat. Actualmente utilizamos las imágenes del satélite Landsat 8, pero recientemente ha sido puesto en órbita con éxito el satélite Landsat 9 y pronto podremos utilizar la información. En paralelo, decirles también que la Agencia Espacial Europea, ESA, ha puesto en marcha y en órbita una serie de satélites tipo Sentinel, de entre los que destacó el satélite Sentinel 2A y 2B. Pues bien, estos dos programas tienen unas determinadas características muy buenas, muy apropiadas para la monitorización de los cultivos en regadío que les paso a comentar. Son una cobertura total, global, de toda la superficie terrestre, por lo tanto, capturando imágenes sobre dichas superficies. Además, cualquier persona puede descargar libre y gratuitamente dichas imágenes. Es más, el tiempo de revisita, es decir, el tiempo en el que el satélite pasa por la misma zona y captura una imagen, varía entre los 5 días y las 2 semanas. Por lo tanto, nos está garantizando, salvo que haya una cobertura continua de nubes, una buena monitorización de la evolución de los cultivos en regadío. Pero es que además, finalmente, contarles que el tamaño de píxel, es decir, la unidad mínima de trabajo donde el satélite toma información, es de 10 a 60 metros de píxel en Sentinel-2 y de 30 metros en Landsat 8, lo que nos facilita una monitorización de superficies de parcelas en torno o un poco inferior a la hectárea. Pues bien, con estas características de los satélites, con estas necesidades por parte de los gestores de incorporar en su gobernanza de los recursos hídricos nueva información como las imágenes de satélite y con esta alta demanda de agua en el sector agrícola, les presentamos a continuación lo que nosotros estamos trabajando en la monitorización y gestión de las zonas regables. Bien, ¿qué entendemos por monitorización? Pues entendemos el uso de series temporales de imágenes de satélite. Nosotros, a nuestros usuarios, estamos acostumbrados a subir estas series temporales de imágenes de satélites en nuestra plataforma SpiderWeb-GIS, con esta dirección. Y allí les servimos, una vez que producimos las imágenes casi a tiempo real, 1 o 2 días después de la pasada del satélite, les mostramos las imágenes en color RGB, el NDVI, que es un índice de vegetación para la monitorización de los cultivos en superficie, esto es, corregido atmosféricamente, y también un producto FAO56, como es el coeficiente de cultivo y o el coeficiente de cultivo basal. Déjenme que les muestre una imagen de RGB en el delta del río Ebro, perteneciente a Landsat 8 en enero de 2014, y presten atención a estas dos manchas verdes. Lo que les voy a mostrar a continuación es un zoom en esas dos manchas verdes que, como pueden observar, es una agricultura de regadío hecha en 2 pivots. Bueno, lo que les voy a pasar a continuación es una serie temporal de imagen RGB, donde se puede apreciar de forma cualitativa que
diferentes operaciones se están haciendo en estos dos pivos. Así el usuario tiene una información cualitativa sobre lo que está ocurriendo en sus parcelas de trabajo. Bien, ¿podemos además añadir esta información cualitativa, información cuantitativa? Sí, mediante los índices de vegetación en DBI y el coeficiente de cultivo basal. Por ejemplo, en este ejemplo que les muestro aquí de una parcela de regadío de verano en 2014. El usuario de la plataforma Spiderweb GIS puede pinchar en un píxel y consultar en una gráfica la evolución temporal de estas variables, de estas componentes en DBI y coeficiente de cultivo basal. Es decir, cada punto de la secuencia es una imagen capturada, es una imagen procesada por nosotros y es una imagen cargada y puesta de forma libre y gratuita a disposición de los usuarios. Como ven, el usuario podrá monitorizar este cultivo de regadío de verano de forma que a principio de junio de 2014 el suelo está desnudo con unos valores bajos de DBI y de coeficiente de cultivo basal y que a medida que va pasando el cultivo, a medida que va evolucionándose el cultivo y va cubriendo más superficie del suelo, irá aumentando los valores de DBI y de coeficiente de cultivo basal hasta llegar a la meseta y ya finalmente a finales de de octubre el cultivo agostándose y llegando a la cosecha. Bien, esto es lo que entendemos por monitorización en parcela. Ahora bien, la otra parte es la gestión que la empleamos mediante la contabilidad del agua de riego mediante teledetección. Lo que hacemos es agregar espacial y temporalmente las necesidades netas de agua de riego estimadas por teledetección a las mismas escalas espaciales y temporales empleadas por los gestores del agua. Es decir, producimos mapas a escala de píxel que los agregamos a diferentes frecuencias, mapas diarios a escala de píxel que los agregamos a las diferentes escalas temporales que el usuario gestor emplea. Por ejemplo, aquí les muestro dos detalles de dos mapas anuales de las necesidades netas de agua de riego estimadas por teledetección en la zona del Bajo Jalón, Ebro en España, y en la zona de la Mancha Oriental, la demarcación gráfica del Júcar, también en España. Bien, no solo podemos obtener esta información temporal de las necesidades netas de agua de riego estimadas por teledetección, sino que podemos agregar a una superficie, por ejemplo, si esto fuese una zona regable concreta que el gestor quiere ver, le podemos agregar esa información a esta zona espacial y darle una información espacial y temporalmente distribuida. Bien, ¿cómo conseguimos estos mapas? Pues realizando un balance de agua en el suelo asistido por teledetección, de forma que finalmente obtendremos componentes del balance de agua en el suelo, como es la evapotranspiración de los cultivos y las necesidades de agua de riego que satisfagan esas evapotranspiraciones y se las serviremos a los usuarios. ¿Cómo conseguimos esto? Pues, primeramente, llevando a cabo una producción de una serie temporal de índices de vegetación en DBI, que nos garantiza, como hemos visto, la monitorización de los cultivos. Esto, junto con otras bases de datos espaciales, como los mapas de uso de suelo en regadío, como los valores diarios de precipitación y evapotranspiración de referencia, o bien las propiedades hídricas de los suelos, los metemos en un programa conocido que se llama Hidromore, el cual realiza un balance de agua en el suelo asistido por teledetección según la metodología FAO 56, globalmente aceptada y operativa. Y como les digo, para obtener mapas diarios y a escala de píxel de esta evapotranspiración de los cultivos o estas necesidades netas de agua de riego. Bien, ahora, ¿qué hacemos con estos mapas diarios y escala de píxel? Pues los agregamos a las escalas espaciales de gestión de estos usuarios del agua como regantes o como gestores. Nosotros nuestro trabajo lo hemos evaluado y publicado en las diferentes escalas de gestión, como puede ser la parcela comercial y la comunidad de regantes, durante 3 años frente a lo mejor dato disponible, que es la lectura de los contadores en la parcela comercial o en una comunidad de regantes el plan de explotación. Otra de la escala de gestión utilizada es el acuífero, donde hemos calculado a lo largo de 4 años durante una frecuencia temporal mensual de 48 meses, lo hemos contrastado con las lecturas pizométricas proporcionadas por estos gestores. Y finalmente también hemos evaluado nuestras salidas de mapas de las necesidades netas de agua de riego estimadas por teledetección en las demarcaciones hidrográficas, en 11 demarcaciones hidrográficas de la España peninsular, a lo largo de 5 años y también en una escala mensual. Y lo hemos contrastado con lo que los gestores publican en los planes hidrológicos de cuenca para dichas zonas. Bien, ahora, a continuación, lo que les estoy mostrando son algunos ejemplos de esta evaluación en la escala de la parcela comercial. En el eje vertical, lo que tienen es el promedio
de las necesidades netas de agua de riego para un grupo de parcelas de trigo en el año 2010, 2011, 2011 de maíz, 2012 de maíz, calculadas mediante teledetección. Y en el eje horizontal lo que muestro son las lecturas, el promedio de las lecturas de los contadores para estas parcelas en los diferentes años. Como ven, salvo en el caso de la cebada, tenemos un buen ajuste para todos los años. Pero es más, también tenemos unas coincidencias con los años agroclimatológicos, ya que les he contado que incorporamos las condiciones diarias agroclimatológicas de precipitación y evapotranspiración. Por eso, el año 2010, que tuvo mayores precipitaciones que el año 2012, el modelo estima menores necesidades de agua de riego mayores en el año 2012, coincidentes con las lecturas que hacen estos contadores en las parcelas comerciales. Bien, este mismo trabajo también se ha realizado en una comunidad de regantes y de nuevo en el eje vertical les pongo el promedio para los grupos de cultivo de sus necesidades de agua netas de primavera, en azul de verano, en naranja de la viña, en amarillo y como ven también tenemos una buena aproximación salvo en el grupo de la alfalfa. Y esto lo hemos comparado, con los planes de explotación. Como ven también tenemos una buena ajuste según los años agroclimatológicos, como les decía, el 2010 más húmedo y el 2012 más seco. Más ejemplos de esta evaluación, la que hemos realizado a frecuencia anual y dentro de los diferentes sistemas de explotación de la demarcación hidrográfica del Júcar en España. Un sistema de explotación es algo así como una subcuenca hidrográfica dentro de la cuenca general. Pues bien, lo que les presento es el sumatorio de todas las necesidades netas de agua de riego de los 5 años, el promedio de cada año en esos 5 años, determinadas mediante teledetección en el eje vertical para cada sistema de explotación y en el eje horizontal lo que los gestores de agua publicaron en los planes hidrológicos de cuenca para dichos sistemas de explotación. Como ven, de nuevo, es un ajuste muy bueno a escala anual. Ahora bien, no solamente la escala anual es la que utilizan los gestores, sino también la escala mensual. Y aquí les presento para una zona que son los regadíos del canal del Júcar-Turia, nuestra agregación a escala mensual. Fíjense en esta gráfica que lo que muestra en el eje vertical izquierdo son las necesidades de agua de riego totales mes a mes, como la serie temporal negra con puntos blancos es la que determina el modelo de balance de agua asistido por teledetección mes a mes a lo largo de estos 5 años de estudio y que quiero que la comparen con el área gris que publica el plan hidrológico. Como ven, el ajuste es bastante bueno, si bien entendemos que hay valores superiores o bien inferiores determinados porque el satélite monitoriza la vegetación, por lo tanto está incorporando prácticas y manejo del cultivo y a la vez también incorpora en el balance de agua en el suelo la precipitación y la evapotranspiración de referencia. Si bien, por ejemplo, tenemos aquí un caso muy claro en junio de 2018 como unas fuertes precipitaciones hicieron que el modelo estimase menores necesidades de agua de riego, al contrario que como tienen que publicar los gestores para el plan hidrológico de Cuenca en mes de junio con mayores necesidades de agua de riego. Es decir, el modelo está incorporando estas particularidades climáticas y de manejo. Bien, vista la monitorización y vista la gestión en las zonas regables, ahora les quiero presentar un proyecto que estamos desarrollando con Fontagro llamado Nuevas tecnologías para el aumento de la eficiencia del uso del agua en la agricultura de América Latina y Caribe al 2030. Una zona de estudio que tenemos allí es la zona regable localizada en la subcuenca del río Tunuyán Inferior, pero no solo esta, sino que estamos monitorizando 6 zonas regables distribuidas en 4 países, Colombia, Chile, Argentina y Uruguay, y trabajando codo con diferentes organizaciones privadas como Prosavia o públicas como el INIA de Chile, la Universidad de La Serena, el INTE, Departamento de Irrigación, en Argentina o en Uruguay, el INIA. Y estas diferentes zonas regables abarcan alrededor de 200.000 hectáreas de superficie regable con diferentes tipos de cultivos, leñosos, herbáceos, tropicales y hortícolas, que además en estas diferentes zonas están siendo desarrolladas en diferentes climas. Pues bien, estamos poniendo en práctica este conocimiento de monitorización y gestión y ahora les presento unos primeros resultados preliminares de la zona regable de la subcuenca del río Tunuyán Inferior en Mendoza, Argentina, para la campaña 2020-2021 a escala de píxel. ¿Y qué estamos haciendo? Pues estamos incorporando al modelo para evaluarlo, para calibrarlo mejor, los mejores datos disponibles, empleados y proporcionados por estos gestores y usuarios del agua. Así, por lo tanto,
en la zona de tono llano inferior, lo que estamos incorporando en escala de parcelas son unos ensayos de eficiencia que nos dan un calendario de riegos y unas dosis de riego. También estamos incorporando unas zonas de humedad y también en algunas unidades de manejo vamos a incorporar los canales que distribuyen las hijuelas. Bien, ahora insistirles en que la información que obtenemos píxel a píxel y día a día debemos transformársela a lo que necesitan los gestores del agua. Y en este caso, en esta unidad de manejo de Canal Constitución, hemos agregado a las parcelas proporcionadas y estamos con ellos evaluando la fiabilidad y la eficacia de esta metodología en esta zona. Los resultados son todavía preliminares, pero les quiero informar de que ya le estamos subiendo y cargando esta información en el Spider Web GIS del grupo Plus Fontagro, donde allí no solamente pueden ver las imágenes RGB, las imágenes NDVI y las imágenes coeficiente de cultivo basal, sino que pueden ver estas otras imágenes mensuales y anuales de los componentes de balance de agua en el suelo, como la evapotranspiración de los cultivos, como las necesidades netas que estimamos por teledetección para que satisfagan estas evapotranspiraciones de los cultivos. Y no tienen más que acceder a la página Spiderweb GIS, grupo Plus Fontagro, y introducir el usuario Fontagro y la contraseña Plus 2020, ya que es un grupo de acceso libre y gratuito. Y nada más por mi parte. Espero que haya sido interesante. Les deseo que tengan un buen congreso y estoy a su disposición en la ronda de preguntas. Muchas gracias de nuevo y un saludo a todos. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Álvaro Soldano, soy subgerente de aplicaciones y productos en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la Agencia Espacial de Argentina. Vengo a presentarles la misión SAOCOM 1, que consideramos que es una herramienta satelital para el monitoreo hidrológico. ¿Qué es la misión SAOCOM 1? Bueno, son los últimos 2 satélites que ha puesto en órbita la Argentina que operan en radar de apertura sintética, en particular en la longitud de onda de la banda L, que es de 23 centímetros. Y los denominamos SAOCOM 1A y SAOCOM 1B. Pero ¿por qué Argentina construyó satélites de radar y no ópticos, por ejemplo? Bueno, porque el radar, por su longitud de onda, cuando iluminamos la Tierra, atraviesa las nubes y entonces siempre aseguramos las adquisiciones satelitales. Inclusive podemos adquirir imágenes de noche, sin luz diurna. Como ustedes pueden ver en esta animación que les estoy mostrando, la cobertura de nubes mensual, en la fracción de nubes mensual indicada en blanco, es muy frecuente y ocupa gran parte de nuestro planeta. Y eso limita muchísimo las adquisiciones satelitales ópticas. Entonces el radar viene a cubrir esa falencia. Por ejemplo, también lo que ocurre con el radar es que tiene mucha sensibilidad a detectar la rugosidad y sobre todo el contenido de agua en el suelo, cosa que es de muchísima utilidad para, digamos, hacer un monitoreo de las condiciones hidrológicas. Entonces, podemos detectar rugosidad y humedad con el radar. Ahí les muestro un ejemplo del lago argentino en el sur del país, donde podemos ver el retroceso del glaciar y digamos, la marca que deja en el suelo por la rugosidad. También podemos ver acá que la señal de radar no solo atraviesa las nubes, sino la cobertura vegetal, bosques y cultivos. Y además puede llegar a detectar, a penetrar el suelo hasta 10 veces su longitud de onda, de acuerdo a las características que tenga ese suelo y la cobertura que hay por encima. Y también el contenido de humedad. Entonces tenemos penetración y en cultivos y suelos. Acá les muestro un ejemplo de una imagen satelital óptica donde hay un cultivo de maíz que está siendo cosechado y todavía está en pie, en un color marrón, en ese lote, mientras que si vemos un día después cómo ve el radar SAOCOM ese mismo lote, podemos ver varias cosas. Las franjas de color verde claro y verde oscuro que están, digamos, marcadas por justamente la rugosidad, el cambio de rugosidad. Y también vemos como una línea muy oscura en el centro, que es una cárcava, que en la imagen óptica no se ve y que es como un pozo producido por la erosión hídrica y el arrastre de sedimentos.
¿no? Y además vemos una cárcava, perdón, que en sentido diagonal va hacia un bajo y que también está generado por la erosión hídrica. ¿Qué otras características tiene la observación satelital? Bueno, que es polarizada, ¿eh? Tiene distintas polarimetrías, bandas polarimétricas. Con estas bandas polarimétricas, horizontal, horizontal, vertical, vertical, o cruzadas, horizontal, vertical y vertical, horizontal, podemos armar composiciones color, como esta imagen que les muestro a la derecha, donde se puede ver el río Paraná a la altura de la ciudad de San Nicolás, la están viendo en la parte superior izquierda, y también vemos, bueno, el cuerpo de agua, vemos embarcaciones, vemos la zona industrial de San Nicolás, que la vemos con una gran reflectividad, con una gran intensidad reflectiva muy brillante. Pero también si vemos la zona rural, podemos ver el distinto estado fenológico de los cultivos que se indican con distintos colores y sobre todo los suelos desnudos que se observan como suelos oscuros y más húmedos. ¿Qué otra característica tiene la observación radar? Bueno, que podemos adquirir imágenes muy grandes con píxeles más grandes o imágenes muy chicas con píxeles más chicos. O sea, tenemos distintos modos de adquisición más flexibles que el óptico. Les doy un ejemplo, podemos ver las Islas Malvinas completas con un píxel de 50 metros y con esa resolución ver una embarcación en la zona. Pero como les contaba, el radar emite su propia señal para iluminar, entonces gasta energía, por lo que no podemos adquirir en toda la órbita del radar, de los satélites de radar de polo a polo, ¿no? De SAOCOM. Entonces tenemos que planificar sus adquisiciones. Acá les estoy mostrando un ciclo de 16 días que se lo planifica con anterioridad y se lo publica en la página web del CONAE, donde mostramos las adquisiciones sobre Argentina y también sobre el resto del mundo durante esos 16 días. Acá les muestro un ejemplo de un producto de radar, una clasificación de agua en superficie de la bajante del río Paraná en el año 2019. Fíjense ustedes con qué detalle puede detectar el agua, ¿no? Y acá otro ejemplo, pero ya combinando las distintas polarizaciones en una imagen color, donde les estoy mostrando a la altura de Brugo, en el río Paraná, el contenido de humedad que se puede observar en color negro a la izquierda en el año 19 y en este año, en agosto de este año, cómo se va secando la zona de las islas. Y también por un cambio en la profundidad del río, del descenso de los niveles, cambia la rugosidad del agua. Entonces podemos detectar inclusive los bancos de arena que van haciendo crecer esas islas por la bajante. Otro ejemplo, y el producto estrella de la misión SAOCOM, es el mapa de humedad del suelo. Es un producto que no existe a nivel internacional. Tiene una resolución de 150 metros y también de 800 metros, de acuerdo al modo de adquisición, como les explicaba antes. Ahí pueden ver la humedad del suelo en una escala que va de 0 a 50% saturado, ¿sí? Y acá les muestro otro mapa que realmente está saturado. Y esta información, fíjense, ocurrió 16 días después. ¿Por qué? Porque llovieron el día anterior 200 milímetros. Esta información está calibrada. Hemos desarrollado una red telemétrica en toda la región pampeana que ahora la estamos extendiendo al resto del país justamente para poder calibrar esta información. Y lo hemos hecho también con muchas campañas de campo simultáneas. Acá les muestro otro ejemplo. En el oasis de riego, en la provincia de Mendoza, la cuenca del río Atuel. Fíjense ustedes con qué detalle podemos detectar la humedad del suelo en los lotes, pero también podemos detectar la red de canales. Inclusive, a la derecha, podemos ver la salida del río Atuel con su caudal. Bueno, si tenemos una información de humedad del suelo tan precisa, hemos diseñado sistemas que pueden estimar el rinde y tomar mejores decisiones para la siembra, la fertilización, la aplicación de agroquímicos o la cosecha, para los principales cultivos de la región pampeana. Acá les muestro un ejemplo de esa salida donde podemos simular distintos escenarios de rinde en base a las decisiones que toma el productor, ¿no? Y acá también ese mismo sistema puede estimar la humedad del suelo a una profundidad de 50 centímetros, como el mapa que les muestro, pero también lo podemos hacer hasta 2 metros. Y también podemos desarrollar sistemas de pronóstico de plagas
que dependan su aparición, como la fusariosis del trigo, del contenido de humedad en el suelo y la temperatura. Y por último, podemos estimar mediante un modelo hidrológico un caudal de salida de cuencas hidrográficas. Y, por ejemplo, comparar ese valor con un caudal crítico que, digamos, para el cual ya estamos en una situación de emergencia, de inundación. Acá les muestro otros productos de humedad del suelo, como un mapa de SMAP con una frecuencia cada 3 días y una resolución de 9 kilómetros, publicado en la página web de la CONAE. Con esa información pudimos hacer un monitoreo de la sequía del año 2017 o 2018, el verano de ese año, que afectó la producción en la región pampeana. También podemos generar productos interferométricos, por ejemplo, modelos digitales de elevación, ¿no? O, por ejemplo, podemos también calcular con radar, ¿sí?, el equivalente de agua en nieve, una cosa de mucha utilidad en la zona de irrigación de montaña. Bueno, ¿dónde pueden encontrar toda esta información? En la página web de CONAE, entrando, como les muestro con esta flecha, a los productos AUCOM, ahí van a ver productos AUCOM, y si no también en los geoservicios entrando al geoportal. Por supuesto, mi contacto, Álvaro Soldano, asoldano@conae.gov.ar, estoy disponible para justamente que ustedes puedan disponer de esta información a través de convenios, e inclusive el geoportal pueden descargarse información georreferenciada de forma totalmente gratuita. Así que bueno, espero que haya sido clara la presentación y les cuento que el radar además sirve para muchísimas otras aplicaciones. Así que bueno, buen día y muchas gracias a todos y estoy dispuesto a la charla. Buenas tardes, gracias al Departamento General de Irrigación por invitar a la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas a exponer sobre este tema de regulación de los sistemas de distribución de agua. ¿Qué pensamos respecto de esta cuestión nosotros en ACOVI? Que debemos modernizar la distribución del agua en todas las zonas de riego, particularmente en Mendoza, no solamente por una cuestión de eficiencia o ahorro de agua, sino también muy relacionado a la productividad agrícola. Y entendemos por regulación ejercer el dominio sobre los sistemas de distribución para trabajar sobre todo el momento de entrega de la dotación, o sea, la oportunidad, de acuerdo a las necesidades fisiológicas de los cultivos, y no con sistemas fijos como se hace en la mayoría de los sistemas de nuestra zona, y tanto en la red primaria como en la red secundaria. Esto, que parece una gran innovación, una propuesta nueva para muchas personas, es en realidad el modo en que funciona toda la agricultura eficiente del mundo, sobre todo en las zonas áridas, como podemos decir Israel, el sur de España, California, algunas zonas de Chile. O sea que no es ninguna cosa rara ni difícil de obtener. Las dotaciones actuales, el modo en que se entrega hoy día el agua, requieren de mucha pericia para lograr eficiencia de aplicación, que termina siendo relativa, ya que las condiciones de entrega hacen que no se pueda hacer más eficientes las propiedades. También las dotaciones no permiten hoy día avanzar en riegos mecanizados, que es el gran salto que debe dar la agricultura en nuestra zona, hablando en general de la agricultura, ya que los volúmenes que se entregan no son compatibles con la impulsión en riegos mecanizados con caudales manejados. Entonces, para que el productor pueda eficientizar, hay que trabajar sobre la red de distribución primero, entregando caudales en forma modernizada, como decimos. ¿Qué hay que hacer para avanzar? Tres áreas grandes de trabajo: la infraestructura, el cambio cultural y la descentralización o el fortalecimiento de las inspecciones de cauce y asociación. En cuanto al primer aspecto, es claro que necesitamos trabajar muy fuertemente en impermeabilizaciones de canales, entubados si fueran posibles, reservorios en la red, ya sea en la red primaria y en la red secundaria, porque son los que permiten mantener esta especie de caja de ahorro de agua para entregarla en el momento oportuno y poder hacer los riegos localizados. Hay que medir y aforar para lograr equidad y para lograr controlar los volúmenes que se entregan en las dotaciones, y evidentemente hay que modernizar todos los compartos para darle dinamismo a toda la entrega del agua en la red. En segundo término, hay que trabajar mucho en el cambio cultural, tanto de los usuarios, de los técnicos, de los funcionarios,
porque hay un gran desconocimiento respecto de cómo funcionaría un sistema bajo esta condición. Parece que siempre el agua se entregó así, siempre el tomero lo hizo así, siempre el inspector así, mi abuelo, mi padre, lo hacían así, pero hay un modo mejor de hacerlo que funciona muy bien y hay que intentarlo, hay que explicarlo. Además, a este desconocimiento a veces se suman temores de muchas personas respecto de los intereses que pueda haber detrás de ciertos cambios, habida cuenta de la puja que hay por el agua, sobre todo con la escasez. Y en tercer aspecto, hay que trabajar muy fuertemente, continuar el proceso de descentralización que se inició en los años 90, que a la vez era una modernización y una centralización de los aspectos de política hídrica en el Departamento General de Irrigación, incrementando la capacidad operativa de las inspecciones y asociaciones de riego para darles mayor versatilidad, favorecer su independencia operativa, presupuestaria, financiera, de autocontrol, etc. O sea, darles mucha más libertad, aunque también esto vaya correspondientemente acompañado de mayores controles, de fuertes controles. Y se debe incentivar también el funcionamiento de la Federación de Inspecciones de Cauce, ya que este es como el coronamiento de todo el proceso de descentralización y de organización del sector de usuarios de riego agrícola. ACOBI hace tiempo que viene trabajando en este sentido, particularmente hace poco tiempo FADA y la GWP han podido financiar un proyecto de comunicación de la regulación de los sistemas de distribución que ACOBI presentó en estas entidades con el patrocinio de COVIAR e INTA, que acompañaban la idea esta de comunicar el tema, de bajar barreras, de combatir el desconocimiento, de explicar, de decir que hay un modo mejor de hacer las cosas, que hay que hacerlo y que es perentorio hacerlo por la crisis hídrica. Tratamos de movilizar a todas las organizaciones del sector para redoblar esfuerzos en este sentido, instalar el tema. Hay que hablar de este tema a nivel de productor y de toda la gente para ir encontrando las soluciones más apropiadas a cada caso. De esta manera vamos fortaleciendo la gobernanza del agua y enriqueciendo el entramado de las instituciones que participan en las decisiones de este vital elemento en nuestra zona. Esto creemos que es necesario no solamente aquí en Mendoza o en el ámbito de acción de ACOBI, que es el Nuevo Cuyo, sino en todas las zonas de riego de la Argentina, particularmente en la zona árida. ¿Qué objetivos hemos alcanzado hasta ahora? Algunos objetivos. Bueno, hemos tenido el fuerte acompañamiento del Departamento General de Irrigación en estas acciones. Por ejemplo, una cosa muy sencilla pero muy práctica para la comunicación es tener un glosario de términos referidos a la regulación y a la flexibilización, de modo de hablar el mismo lenguaje y eficientizar la comunicación para entendernos mejor. Hemos logrado también hasta ahora, con este proyecto presentado en FADA, tener múltiples instrumentos comunicacionales que se han compartido en las redes y vamos logrando este objetivo de difusión. En el proceso que hemos desarrollado hemos encontrado una gran riqueza de aportes realizados por todos los actores que han intervenido, particularmente de las cámaras territoriales, inspecciones de cauce y asociaciones, COVIAR, INTA, Unión Comercial e Industrial de Mendoza, la Federación de Inspecciones y demás, y ha enriquecido con todos estos interesantes aportes mucho más la idea. Vemos con gran agrado la implementación de la cuenta de agua y las flexibilizaciones de las entregas en algunos sistemas, particularmente del Tucumán inferior, pero en otros sitios también, adoptando la idea que ha propuesto ACOBI hace mucho tiempo ya y de las cuales estamos y felicitamos a los autores que lo están haciendo. Hay mecanismos de difusión, todo el sistema de extensión del cooperativismo vitivinícola, que tiene adherido más de 29, son 32 cooperativas, con muchos ingenieros agrónomos en el terreno, están trabajando en este tema. Lo mismo COVIAR e INTA con los centros de desarrollo vitícolas y agencias de extensión rural. Los beneficios esperados a futuro, bueno, una de las cosas más importantes es que los productores, en la medida que reciben caudales distintos, van a poder implementar sistemas de riego mecanizados, aumentando la eficiencia. El productor hoy día no puede ser más eficiente porque el sistema de distribución lo condiciona y la eficiencia global, por más que él sea muy bueno aplicando el agua, no supera porcentajes que van allá del 35 o 40%, pudiendo llegar al 85 o al 90% si se implementan estos sistemas y los sistemas de riego mecanizados. Tiene mucho que ver con la productividad de los cultivos, esto en la agronomía se conoce perfectamente, y por supuesto en la rentabilidad de las explotaciones. Particularmente es importante para las pequeñas explotaciones minifundistas o toda la gente que tiene que ver con la producción de alimentos en pequeña escala, abonando al arraigo familiar y a la soberanía y
seguridad alimentaria de todas estas explotaciones. También a futuro esperamos un importante beneficio en la transparencia de las asignaciones gracias a las mediciones que se van a hacer, y esto es muy importante en muchas zonas donde no hay mediciones de lo que se entrega y es una carencia muy grave. Creemos que también va a favorecer la diversificación de los cultivos por la forma justamente de dominar las entregas de agua más aptas para los momentos fisiológicos de los diversos cultivos y no dejar en cultivos permanentes como la vid y los frutales, que son los más difundidos, y aprovechar también aguas aluviales o de otro origen que se puedan acumular en los reservorios que hay que construir en toda la red en la medida que ya sea por tormentas se producen o por lluvias también no hace falta regar y se puedan acumular. Hay que acelerar el proceso de modernización. Se ha trabajado, como decíamos, hay áreas donde ya se está aplicando y nosotros lo vemos con muy buenos ojos, digamos, hemos felicitado a los actores que están haciendo esto, pero hay que acelerar. Para acelerar hay que fortalecer las asociaciones, hay que aumentar la descentralización, hay que conseguir financiamiento, hay que difundir los beneficios y tener políticas de largo plazo consistentes y, por supuesto, tener la ingeniería de obra física y la ingeniería del manejo de distribución, no solamente la obra física, sino la ingeniería de la distribución del agua. Para acelerar el proceso también, nosotros vemos con mucho agrado que el DGI ha adaptado el cambio, pero que los poderes públicos todavía están, el resto de los poderes públicos, particularmente el Ejecutivo, todavía está en una materia pendiente. Sobre todo debe acompañarlo con la búsqueda de financiamiento internacional acorde a las importantes inversiones que estamos haciendo. ACOBI está promoviendo esto entre sus usuarios y entre otras cámaras también. Desde el 2013 que lo venimos pidiendo, lo expusimos en el Congreso anterior de Agua, que también fuimos invitados gentilmente por el Departamento General de Irrigación, y por esto es que decimos que estamos seguros de que hay que acelerar este proceso, que está pendiente de hace mucho tiempo y que hoy día es muy exigido por la situación de crisis climática que venimos viviendo y que aparentemente se mantendrá hacia el futuro. Este es nuestro mensaje, el mensaje de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas. Damos gracias al Departamento General de Irrigación y a todos los oyentes. Buenas tardes, mucho gusto. Buenos días. Bueno, la idea de esta presentación es comentarles y compartirles la experiencia que tenemos en el Departamento General de Irrigación con los procesos de modelación de cuencas destinados a sistemas de distribución y a la planificación. Lo primero que hacemos es tratar de conceptualizar la cuenca y los procesos que hay en ella. En este caso, viendo primero la zona de la cuenca donde se generan las precipitaciones niveas, donde hay esa acumulación y esa regulación del agua natural. Modelamos la fusión nival. Tenemos otra parte de la cuenca, ya donde se hace un uso del agua y hay otros procesos donde hay afluentes que también aportan, hay consumos, hay interacción agua superficial y subterránea. La cuenca es bastante compleja, tiene un dique de regulación en la parte media y un sector inferior donde también hay consumo. Una vez que uno tiene ese concepto de cómo funciona la cuenca y todos sus elementos, podemos montarlo dentro de un modelo. ¿Sí? El modelo que nosotros hemos elegido es el modelo WIP, lo hemos elegido por algunas bondades, como por ejemplo un enfoque integrado de los recursos hídricos, genera procesos de participación interdisciplinarios con procesos abiertos, genera un balance de agua, un balance de masas, podemos calcularlo, está basado en simulaciones, un modelo de simulación, donde se calcula demanda, oferta, escorrentía, todos esos procesos se pueden calcular, los resultados de ellos, se pueden plantear escenarios, y eso es una de las bondades más importantes que tiene el modelo, es la facilidad de generar escenarios y poder analizarlos. Tiene una interfaz bastante amigable, sobre todo en las salidas de información, es muy amigable con Excel, incluso el lenguaje que tiene de muchos scripts son basados también en Excel, y se integra con otros modelos, lo más importante es con Mosto o con Quark 2K, que es un modelo de calidad de agua. En definitiva y en síntesis, es un modelo de simulación, ¿sí? Y que nos permite hacer escenarios muy fácilmente.
Bueno, para los pasos de construcción de los modelos que hemos montado en la provincia de Mendoza, ¿sí? Primero hemos dividido las áreas en unidades de manejo, sectores que en general han coincidido con las inspecciones de cauce o las organizaciones de usuarios. Nos fijamos qué superficies son las que hay que atender, quiénes son los usuarios, dónde están y cuánto hay que abastecer. Vemos los usos del suelo, hemos migrado de una interpretación visual de los usos del suelo a una nueva tecnología, que les comentaré en una filmina más adelante. Entonces sabemos cuáles son los diferentes usos del suelo, los diferentes cultivos. Hay un zoom. Hacemos un análisis del clima. Tenemos 5 estaciones meteorológicas en esta subcuenca en particular y hacemos una clasificación agroclimática y en base a esos datos calculamos la evapotranspiración, lo usamos con los cultivos y obtenemos las demandas. Miramos la oferta hidrológica, el Departamento General de Irrigación tiene gran cantidad de información de oferta, que es una de las patas importantes de los balances hídricos. Y luego vemos cuál es la eficiencia del uso del agua, lo que nos define la demanda bruta. Vemos la nieve, que es nuestra oferta, hacemos modelaciones, y luego toda esta modelación colocamos todo en el modelo, lo hacemos correr y tenemos que calibrarlo, ¿sí? Una vez que los resultados del modelo se condicen con los datos de la realidad, tenemos la certeza o nuestro modelo nos da la seguridad de que los resultados que nos va a arrojar cuando le preguntemos en los escenarios van a ser datos que estén cercanos a la realidad. Como estamos en este módulo de nuevas tecnologías, cuando hablaba en el punto 6 de construcción del modelo en demanda de los usos, una de las nuevas tecnologías que hemos adoptado es el balance de energía. ¿Qué es el balance de energía? Es la estimación de la evapotranspiración real de los cultivos a través de imágenes satelitales, teniendo el valor de energía de radiación que llega al suelo. Las imágenes satelitales pueden ver el calor, cuánto se calienta el suelo, pueden observar cuánto se calienta el aire, pero lo que no pueden ver es la energía que se invirtió en transformar el agua en vapor, en los procesos de evaporación y de transpiración. Eso que no puede ver la imagen satelital es una de las partes de la ecuación que nosotros sacamos, despejamos, y por descarte obtenemos ese valor, haciendo una simplificación de la estimación. ¿Y qué obtenemos? Mapas que por parcela nos muestran las láminas acumuladas de evapotranspiración real. ¿Para qué nos sirve? Para obtener un valor de evapotranspiración, de lo que realmente se consumió. Si nosotros sabemos cuánto dotamos, ¿sí? Cruzado con lo que realmente se consumió, si yo doté 100 y vemos que evapotranspiró realmente 50, ¿dónde fueron esos otros 50? ¿Sí? En una eficiencia global. Tenemos un control de las demandas y en las zonas de agua subterránea exclusiva podemos hacer una estimación de los volúmenes de bombeo. La otra herramienta es Wheeler Engine, en donde con desarrollos locales y en convenios con el INTA y mucho apoyo y trabajo con el IDR, hemos hecho un desarrollo de los scripts y de las firmas espectrales de forma local y sectorizada para poder obtener los usos del suelo. ¿Qué nos permite obtener estos usos? Tiene una facilidad de operación y muy rápida para obtener estos resultados y podemos hacer una mirada retro y prospectiva de cómo van siendo los cambios en los usos del suelo. Si mezclamos y si combinamos, estas dos tecnologías, Wheeler Engine con balance de energía, podemos tener cuáles son los usos del suelo, parcela por parcela, y a su vez cuánto consumieron. En esta imagen están viendo los colores verdes más claros son menos consumo de agua y los más oscuros son mayor consumo de agua. Y toda esta información queremos que esté disponible para los usuarios. Entonces, queremos cargar todo esto en un planificador de riego que nació simplemente con un folleto donde mostramos cuáles son las demandas brutas para los diferentes meses del año y los diferentes cultivos, ¿sí? Pero ahora queremos que esté en una plataforma donde el productor pueda consultar pueda calcular las necesidades de riego, hacer un cálculo de la lámina de reposición y hacer calendarios de riego, como así también calcular los tiempos y optimizar sus riegos. Entonces
Entonces, de estos modelos, ¿cuáles serían los resultados? Como resultados, tenemos que ya todas las cuencas de Mendoza modeladas y actualizadas, y obtenemos indicadores y evaluamos indicadores como insatisfacción de la demanda, cobertura anual global y cobertura por suma de fallos. Si a esos indicadores los sometemos a los diferentes escenarios que elijamos, ¿sí? Vamos a tener una tabla de resultados, un panel de resultados donde podemos evaluar que para esta cuenca, el escenario número 3, fue negativo, pero para otra cuenca puede llegar a haber sido positivo. Entonces, vamos combinando los diferentes escenarios y las diferentes cuencas y vamos observando los resultados. Entonces, ¿para qué nos sirve en la planificación? ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos el pronóstico de escurrimiento de los ríos, que puede ser esta curva azul, ¿sí? Y nuestra demanda es esta curva verde, nosotros podemos, a través de los modelos, empezar a evaluar los diferentes escenarios de cómo podríamos distribuir y acercar esta curva de oferta a una curva de operación o a un plan de erogaciones que se asimile lo más posible a las demandas. Y en definitiva, lo que hacemos con los modelos es responder preguntas del tipo ¿qué pasa si? ¿Sí? ¿Qué pasa si construimos o recrecemos un embalse, como en el caso del dique Carrizal, donde el recrecimiento nos permitió poder hacer 2 turnos más al año, ¿sí? Con el mismo volumen de agua, repartiendo un poco mejor y distribuyendo y regulando un poco mejor el agua, ¿sí? ¿Qué pasa si hay cambios en las matrices del uso del agua? ¿Qué pasa si hay cambios en la eficiencia del uso del agua? Entonces, como conclusiones y para terminar, vemos que el factor determinante siempre en los balances hídricos son la eficiencia del riego, es determinante. La eficiencia del riego tiene una alta sensibilidad en los resultados, ¿sí? En todos los escenarios vimos que la variable más sensible son la eficiencia. Y el Departamento General de Irrigación ya hace algunos años ha comenzado con un programa de eficiencias de riego, medición y capacitación y devolución de recomendaciones y asistencia a los productores, que hoy estamos en convenio con las inspecciones de cauces, con el INTA y con otros organismos como COVIAR y ACOBI, tratando de llegar a los productores. Así que muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Eduardo Comellas, pertenezco al Instituto Nacional del Agua, subgerencia del Centro Regional Andino. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la estimación de la elasticidad precio de demanda de agua potable provista por red. Para quienes no lo conocen, la provincia y la zona de influencia provista por aguas y saneamiento Mendoza Sociedad Anónima, se los muestro ahí en un pequeño dibujo a la izquierda, podemos ahondar en él en algún momento, y comentarles que estamos en una zona desértica donde las precipitaciones son muy escasas y la mayoría de los aportes del agua provienen de ríos de montaña y de explotación de agua subterránea. Algunos datos ubicados abajo a la derecha también pueden ser discutidos en otra oportunidad. El gran objetivo de esta investigación es investigar acerca de un concepto económico que se denomina elasticidad precio de demanda, que me va a estar indicando el cambio porcentual de una variable ante un cambio porcentual de un 1% en el precio. Acá estamos asumiendo que estamos bajo un sistema tarifario volumétrico y que existe una tarifa. Una demanda, que es lo que estoy mostrando en la primera imagen de la izquierda, representa esto que les comentaba recién, la variación en las cantidades ante cambios en los precios o en la tarifa. Una función de demanda también puede tener distintas formas, puede ser más inclinada o puede ser menos inclinada, mayor pendiente o menor pendiente. En función de esas pendientes va a ser su elasticidad. Decimos que una función con más pendiente es una función relativamente inelástica y que una función con menos pendiente es una función más elástica. En relación a eso también va a ser la respuesta que va a tener la cantidad ante cambios en la tarifa y en los precios. Típicamente también una función de demanda tiene un tramo elástico, que es el superior, un punto de elasticidad unitaria y un punto de elasticidad inferior a 1.
Generalmente se habla en la literatura internacional que la función de demanda de agua potable tiene una elasticidad relativamente inelástica. Por lo tanto, eso es lo que vamos a contrastar en esta investigación. En varios trabajos internacionales, como les comentaba, y son los que les muestro ahí a la derecha, la función de demanda tiene todos estos signos, que se ven acá en negativos, menores a 0. Por lo tanto, se concluye que la evidencia empírica muestra que la demanda es inelástica, relativamente inelástica. Para el caso de Mendoza no hay ninguna estimación, salvo una realizada hace bastantes años por el ex-CELA, perteneciente al Instituto Nacional del Agua. Esas funciones de demanda fueron adecuadamente actualizadas y son las que ustedes tienen ahí puestas en pantalla, 1, 2 y 3, para cada uno de los estratos en los que fue clasificada esta encuesta, entre estrato alto, medio y estrato bajo. Como fueron hace un tiempo realizadas, fue necesario actualizarlas mediante el índice de precios al consumidor, que es lo que tienen ustedes a la derecha. Lo mismo que les mostré recién en términos matemáticos puede ser graficado. Ahí están las gráficas de las distintas demandas para el nivel socioeconómico alto, medio y bajo. Y para cada una de ellas puede calcularse la elasticidad como el cambio porcentual en las cantidades ante un cambio porcentual en el precio o en la tarifa de agua potable. En un simple despeje y utilizando los datos que surgen de la misma estimación de estas funciones de demanda, es posible llegar a los datos que están en el cuadro que les muestro abajo a la derecha. Para el caso de la demanda de agua potable para el Gran Mendoza, la elasticidad precio de la demanda arrojó en promedio un valor de menos 0,28. Esto implica que ante un cambio porcentual de un 1% en la tarifa de agua potable, la cantidad demandada de ese bien se modificaría en un 0,28%. Por lo tanto, estamos en presencia de una demanda relativamente inelástica. Como propuesta alternativa a esta demanda inelástica, es que se sugiere, atendiendo a los distintos estratos poblacionales, que la colocación de un sistema de tarifas que sea escalonado atendiendo a la capacidad contributiva de cada uno de los usuarios y de sus posibilidades económicas. Esto brindaría además una mayor equidad al sistema. Bien, como conclusión entonces, lo que quiero rescatar es que el valor de la elasticidad de precio de la demanda se ubicó en valores cercanos a los que evidencia la bibliografía internacional, o sea que es un valor relativamente inelástico, cercano al menos 0,28% en promedio. Por lo tanto, estamos en presencia de una demanda relativamente inelástica, lo cual es totalmente lógico para el tipo de bien que estamos hablando. Y el mensaje claro y conciso que quiero que quede resaltado con más énfasis en esta presentación es que cuando uno cambia de un sistema catastral como el que actualmente predomina en Mendoza a un sistema volumétrico, se producen innumerables ventajas. Hay un ahorro muy marcado en el consumo del recurso hídrico y un ahorro que también es palpable por parte de las familias a la hora de poder controlar su consumo. Por lo tanto, es muy beneficioso el cambio de un sistema catastral a un sistema volumétrico. Sin embargo, cuando el sistema volumétrico, que es lo que se demuestra en este trabajo, cuando el sistema volumétrico ya está operativo y está funcionando, cambios en la tarifa de ese sistema volumétrico generan una muy poca reacción en la cantidad que se está utilizando de agua, dado que es una demanda, como recién demostramos, relativamente inelástica. Ante cambios en la tarifa, ante cambios en el precio, la cantidad consumida del recurso va a variar en un escaso margen por tratarse de un bien prácticamente vital para el consumo humano. Finalmente, entonces, dada la relativa inelasticidad de esta función de demanda de agua potable, una vez que está instalado el sistema volumétrico,
se reduce de alguna manera la capacidad del sistema para morigerar o para reducir demandas del recurso y generar ciertas equidades de carga. Pero esto es una vez que el sistema ya está funcionando. Lo importante es tener claro que los grandes beneficios, como hemos mostrado en muchos trabajos anteriores, los grandes beneficios se producen al inicio, cuando se pasa de un sistema tarifario catastral a uno volumétrico. Una vez que este sistema volumétrico está en marcha, ya es bastante más complejo tratar de controlar la cantidad que los usuarios van a demandar de este recurso. Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo soy Gabriel Casaburi, trabajo en la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo. Antes que nada quiero agradecer la invitación a participar de este evento, que me parece súper interesante. Y hoy les quiero contar un poco sobre los métodos BIM aplicados a la construcción como una herramienta para avanzar en la innovación tecnológica en nuestros países. Nosotros estamos viviendo en el mundo y en la región una revolución tecnológica, una transición hacia un mundo más digital, que antes de la pandemia venía acelerando rápidamente y la pandemia le pegó otro empujón adicional. En algunos números que ustedes pueden ver ahí, los expertos calculan que el envión de la pandemia equivalen a 2 o 3 años de adelantamiento de las cosas que hubiesen ocurrido de todas maneras. Algunos números bastante impresionantes, si ustedes ven ahí, el 150% de aumento en el uso de herramientas digitales en la región durante 2020. La empresa Mercado Libre sumó 1,7 millones de nuevos clientes en este proceso. En algunos países, como en Colombia y México, aumentaron el 800% los sitios web de base empresarial. En el caso de Brasil y Chile, un 360% en el inicio, solamente en el inicio de la pandemia. Y tenemos también que en nuestras ciudades de América Latina, más del 25% de la gente está haciendo teletrabajo y hay capacitaciones en línea que alcanzan al 40% de la gente que está tomando algún tipo de capacitación. Entonces, esta revolución que ya venía se aceleró. Ahora, cuando miramos al total de la economía, nos damos cuenta que en algún sector avanzó más y en otro menos. Y en el cuadro que ustedes ven, se dan cuenta que hacia abajo y a la izquierda hay un sector que es la construcción, que es el que menos avanzó en productividad en el periodo 2005-14 y el que menos avanzó también en el índice de digitalización. Y no es nada sorprendente esto porque la innovación tecnológica hoy en día pasa grandemente por el tema de digitalización y un sector que no incorpora estas herramientas está con problemas. Y este problema es serio porque en la región este es un sector muy importante. Hay países que tienen 10 hasta el 15% del PIB en la construcción y tener un sector tan grande de la economía avanzando muy lentamente significa un retraso para el resto de la economía. De manera que hay un gran desafío en cómo hacer para introducir innovación tecnológica en este sector y que empiece a alcanzar a otros que partieron primero. Y para eso les quería comentar algo que seguramente muchos de ustedes ya oyeron hablar, que es el BIM, que son las siglas en inglés del Building Information Modeling, que es un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permiten diseñar, construir y operar una edificación o una infraestructura. De hacerlo de una forma colaborativa de manera virtual. Es decir, nos permite que antes de iniciar cualquier construcción, cualquier obra, una infinidad de detalles de esa construcción ya estén diseñados y ya están metidos adentro de un modelo que se hace primero generándolo, pero luego colaborativamente los distintos actores que participan en cualquier obra, que ese es uno de los problemas de productividad del sector, que tiene un montón de actores diferentes que participan en una obra, pueden empezar a trabajar colaborativamente e integrar sus partes, ¿no? Esta manera de trabajar modelando la obra virtualmente con anticipación lleva a un montón de beneficios. En algunos casos, como en la obra pública,
a un gran beneficio de transparencia, porque una cantidad enorme de datos de la obra se saben con anticipación y están disponibles para todo el mundo. Y eso aumenta la transparencia y ayuda a bajar costos. Pero también ayuda a bajar costos porque al diseñarla anteriormente hay una serie de errores que eran considerados normales en la construcción estándar que ocurrieran durante la obra, que ya no ocurren más, ¿no? En los diseños antes, por bien que estuvieran hechos, siempre había problemas que se manifestaban solo cuando uno iba y empezaba la obra físicamente y ya no ocurre. Para que se den una idea, estudios en Gran Bretaña calcularon que en infraestructura de tipo vertical se generan un 15% de reducción de costos con esta metodología, en infraestructuras horizontales un 16%, en infraestructura industrial un 12%. Pero se han hecho otros estudios en países que muestran mejoras de hasta un 20%, y en la misma Gran Bretaña el análisis identificó que solo entre 2011 y 2015 se habían ahorrado en obra pública alrededor de 3.000 millones de libras esterlinas, unos 4.000 millones de dólares. Entonces, transparencia, ahorro de costos, mejora de efectividad y de planificación en los tiempos es un gran beneficio. Tan beneficioso es esto que en muchos países del mundo ya lo están adoptando como un estándar obligatorio en la compra pública. Ahí en ese mapa tienen pintado en colores los países que con celeste, que ya tiene un mandato vigente, es decir, ya es obligatorio, aquellos que ya tienen mandatado en un futuro, es decir, ya tiene una ley que dice a partir del 1 de enero de 2022, 23, 24, esto va a ser obligatorio, y los países en amarillo, entre los que se encuentra el nuestro, que están en etapa de planificación para incorporarlo. Este proceso, ¿por qué lo vemos a nivel de país? En realidad sí es una tecnología. Y la verdad que requiere un gran esfuerzo de colaboración público, privado y académico. Por un lado, es una tecnología que un estudio de arquitectura individual para construir una casa en un country lo puede utilizar y es súper beneficioso. Pero si uno quiere que se internalicen y se transforme la totalidad del sector y tenga los efectos que uno espera que tenga en términos de política pública, de construcción, de compra pública, es necesario que el estándar que se adopte sea un estándar consensuado entre todos y que el Estado diga, bueno, lo que entendemos por BIM en Mendoza o lo que entendemos por BIM en Argentina es esto. Estos son los estándares que vamos a adoptar. Y además todos van a tener que usarlo. Ese mandato público es el que ordena un poco la transición que está haciendo el sector privado para hacerlo. Y el sector académico tiene que participar también porque tiene que participar en las innovaciones que vienen de la mano de todo esto, generándolas, investigando más y formando las capacidades entre todos los actores de la industria de la construcción para que sepan trabajar con esta metodología. Desde Banco Interamericano, como nos parece esto muy importante, estamos haciendo algunas acciones para apoyar a los países de la región a incorporar lo más rápido posible el BIM a sus políticas públicas. Estamos ayudando a los países que tienen un plan, donde se han puesto metas para acelerar ese plan. Hemos ayudado en la creación de una red BIM de gobiernos de América Latina, porque esto es para todos muy nuevos y hay países que van un poco más adelante que otros. En el mapita quizás se hayan fijado, en un país como Chile, por ejemplo, ya lo hace obligatorio. Entonces, los países que todavía no transitaron las etapas que Chile transitó se benefician de aprender en qué le fue bien, en qué le fue mal y cómo hacerlo distinto. Por eso se creó esta red. Y estamos ayudando a la generación de proyectos pilotos para que distintas unidades y oficinas públicas y empresas puedan aprender a utilizar esta metodología. Y finalmente estamos intentando medir el impacto, a ver si esto que nos cuentan de otros países de ahorro de costos, transparencia, etcétera, realmente está ocurriendo. Queremos poder medirlo y contarlo. La red BIM de gobiernos en América Latina, hay una red privada que ya está funcionando también. La red de gobierno ya tiene 8 gobiernos de la región participando, ha tenido diversas reuniones desde que se creó hace 2 años, en el que cada una ha sido una temática específica para poder compartir experiencias. La idea es aumentar la productividad de la construcción en la región, acelerando los programas nacionales, tener lineamientos comunes, incluso tener estándares comunes que faciliten el intercambio comercial entre las empresas de productoras de bienes y de servicios de la construcción que usando el mismo estándar puedan vender y comprar a lo largo de todos los países de la región sin problema. Hacia adelante, ¿qué nos estamos planteando? Bueno, seguir con los pilotos de BIM, financiando algunos pilotos de BIM. Para eso estamos desarrollando una guía de implementación que nos permita llegar a cualquiera de nuestros socios en la región que quieran hacer un piloto con una guía de cómo hacerlo. Estamos elaborando un set de desempeño BIM, ¿no? Para esto que yo les decía de poder medirlo. Entonces,
¿Cómo sabemos que estamos haciendo BIM y que lo estamos haciendo bien? Estamos desarrollando estos indicadores. Seguimos apuntalando a todo el programa de la red BIM en América Latina y seguimos trabajando con las agendas nacionales que distintos países se propusieron. También lo estamos haciendo a nivel subnacional, hemos estado trabajando con la provincia de San Juan al respecto y con la provincia de Mendoza también, en un país federal como Argentina o como Brasil, muchas veces son las provincias las que llevan la delantera. Bueno, esto es lo que les quería presentar, espero que les haya parecido útil. Muchísimas gracias. Buenas tardes, soy Claudio Balbontín y les voy a presentar el proyecto Fontagro, plataforma de gestión del agua en la agricultura al 2030 en países de América Latina y el Caribe. Este es un proyecto cofinanciado por la Fuente Fontagro y coejecutado por instituciones de investigación de distintos países, específicamente Colombia, Uruguay, Argentina y Chile. La historia de esta iniciativa comenzó en el año 2017, cuando se nos encargó a través de un mandato la formación o la reactivación de una red de especialistas en riego en la zona de América Latina. Esto ocurrió en el contexto de una reunión que tuvimos de los sistemas INEA iberoamericanos junto a Fontagro, y quedó ese mandato, nosotros tomamos esta misión y comenzamos esta reactivación de la red de especialistas en riego. Posteriormente, en el año 2019, tuvimos una reunión a partir de un fondo semilla de Fontagro, en el cual también nos reunimos los especialistas, invitamos a personas del espacio público y privado para ir conformando esta red en temas de riego. También realizamos una gira a Israel para ver una vitrina tecnológica, con la cual nos dimos un contexto de las últimas tecnologías para el manejo del riego. Posteriormente, en el año 2019-2020, presentamos un proyecto consensuado, en el cual es el proyecto que yo les voy a comentar ahora, que tiene por título Nuevas tecnologías para el aumento de la eficiencia hídrica en la agricultura hacia el 2030. ¿Okay? Nosotros en este proyecto, somos ejecutores INEA Chile y tenemos a Agrosavia, a INEA Uruguay, a INTA de Argentina, la Universidad de La Serena, el Departamento General de Irrigación de Mendoza y la Universidad Castilla-La Mancha de España, más asociados. El contexto, el problema que nosotros abordamos en esta iniciativa son varios, pero para resumir los principales, es que la agricultura, como ser el principal consumidor de agua, ¿no es cierto?, en la industria, en los distintos sectores económicos, se detecta que al mismo tiempo de ser el mayor consumidor tiene baja eficiencia. Por lo tanto, trabajamos en el aumento de esta eficiencia, ya que de esta manera contribuimos a aumentos globales, ¿no es cierto?, de la eficiencia en general, es decir, nos aparece un poco de agua a partir del aumento de la eficiencia en la agricultura. También detectamos una falta de marcos conceptuales que estén estandarizados para el manejo del riego. Esto quiere decir que existen los marcos, pero falta estandarizarlos, cosa que tengamos todos una misma métrica. Y también para operativizar estos marcos conceptuales, nuestra misión es ampliar las fuentes de información. Las fuentes de información van a provenir de nuevas tecnologías o tecnologías que ya están bastante maduras que pueden ser utilizadas de manera operativa. Y finalmente existe un bajo nivel tecnológico en el monitoreo del riego en los distintos países, lo cual nos lleva a modernizar las herramientas tecnológicas para el monitoreo del riego. A todo esto también hay que sumarle que de manera transversal siempre está presente el cambio climático, que nos da desafíos interesantes en cuanto a la limitante de la disponibilidad hídrica y los cambios de algunas zonas de secano al riego. ¿Okay? Bueno, la base del marco conceptual, la solución que se plantea, está basado en dos aspectos principales. Uno son los marcos conceptuales robustos que ya se han desarrollado con el paso del tiempo. Tenemos muchas publicaciones de FAO, de distintas instituciones, distintos especialistas que han trabajado mucho en este tipo de problemáticas. Es decir, los marcos conceptuales podríamos decir que están robustos, pero no se han logrado operativizar con el tiempo. Esa es una de las falencias. No hemos logrado que toda la gente tenga la misma métrica para definir las necesidades de riego. Y eso es lo que vienen a nuestra ayuda, son las herramientas tecnológicas. Existen herramientas, una amplia oferta de herramientas tecnológicas con las cuales vamos a trabajar en este concepto que estamos definiendo en estos días, que es la digitalización de la agricultura, que uno la escucha mucho, pero no tenemos una base, y es justamente esto, la unión de los marcos conceptuales robustos con la oferta tecnológica nos permite digitalizar las soluciones, ¿no es cierto? Y principalmente, ¿para qué? Para gestionar
vemos que la falencia es una falencia principalmente de gestión de los recursos hídricos. De esa manera esperamos encontrar eficiencia hídrica. Y todo esto en un marco de operatividad, que esto sea rutinario, que no signifique grandes esfuerzos, que nosotros pongamos esta tecnología a disposición de las personas y las personas puedan tomar decisiones informadas en base a este marco conceptual tecnológico. El siguiente paso que nosotros damos es analizar en este proyecto dos escalas principales, una escala regional, una escala agrupada de la información para los usuarios del agua, para las juntas de vigilancia, para las organizaciones de usuarios, es decir, grupos de personas que trabajan con el recurso hídrico y por lo tanto necesitan un análisis espacializado. Esa sería la escala regional y por otra parte la escala parcelaria, que sería un manejo más intensivo del manejo del riego ya con herramientas tecnológicas pero in situ. Ambas escalas están basadas en su eje por información satelital, índice de vegetación satelitales que nos permite llegar a todos los rincones del país y del mundo, de los distintos países y del mundo. Por lo tanto tenemos una fuente de información que hemos calibrado a través de trabajos científicos, por lo tanto tenemos información para operativizar de manera rutinaria este tipo de análisis. Tenemos los pilotos en distintos países. En Colombia lo lidera Liliana Ríos con Mauricio Martínez en un contexto tropical, de un agroecosistema tropical con frutas tropicales, limas, papayos. Lo interesante de este proyecto también es que aborda distintos agroecosistemas, desde este que es tropical hasta este otro, por ejemplo, en el Valle del Elqui, acá en Chile, que estamos con Cornelio Contreras y con Pablo Álvarez, en un contexto súper árido, con este año de precipitaciones que no llegamos a los 50 milímetros, un contexto muy limitante en recursos hídricos. También están las zonas piloto en Argentina, en Río Negro con Roberto Martínez y Ayel en Montenegro, en la parte de Mendoza junto a Irrigación, Departamento General de Irrigación, Gustavo Satlari, Guillermo Cunio, Carlos Puerta de INTA, en un clima también semiárido, ¿no es cierto? Y finalmente en Argentina, en San Juan, justamente Fernando González y Federico Montenegro, en una zona árida, justamente acá al otro lado de la cordillera donde estoy yo, en La Serena. Y finalmente, ahora sí, en Uruguay, el piloto de Claudio García, Álvaro Otero y Sofía Calero, en un contexto también más húmedo de praderas para la ganadería. Es decir, abarcamos distintos climas, distintos agroclimas y distintos producciones, frutales, hortalizas y ganadería. De esta manera, ampliar, a ver si estas tecnologías nos permiten cubrir toda la amplia gama de usos de suelo, ¿no es cierto? Y todo esto soportado, como yo les comentaba, por información satelital con la cual hemos trabajado intensamente con el doctor Alfonso Calera y con Jesús Garrido en este proyecto, y tenemos un visor desde la Universidad de Castilla-La Mancha. Nos facilitan el uso de un visor, el SpiderWeb GIS, a través del cual podemos acceder a todos los sitios pilotos para tener información de los cultivos. Les animo a que visiten esta página web que está puesta ahí para que puedan tener acceso a la plataforma porque es abierta y pública. Aquí hay un ejemplo de la plataforma para que ustedes vean. Es un sistema web, ¿no es cierto? Pero está en el espíritu de los visores como ArcView o Quantum GIS, en el cual están capas disponibles, ya sean vectoriales o raster, para tener acceso a la información del desarrollo de los cultivos. Y lo más importante que nos permite ver es la temporalidad del desarrollo de los cultivos, que ese es el gran valor que alcanzamos a través de este tipo de consultas. No solo una imagen instantánea, sino que la evolución en el tiempo de las imágenes satelitales. Dentro de los resultados también ya tenemos implementado el modelo de balance de agua en suelo en los distintos pilotos, ¿no es cierto? Esto lo está desarrollando Jesús Garrido intensamente con cada uno de los investigadores de los pilotos, y los invito a ver la charla que también se da en este mismo evento que va a dar, o que ya ha dado Jesús Garrido, donde se muestran resultados del piloto y de este tipo de análisis regionales con balances hídricos en suelo asistidos por información satelital. Y por otra parte, a escala parcela estamos trabajando, ya estamos regando, hemos regado papas, lechugas, porotos. A partir de la información de la curva temporal de desarrollo del cultivo, nosotros asimilamos un coeficiente de cultivo y en base a él y junto a la demanda ambiental programamos riego. Es decir, de esta manera tengamos multiaproximaciones del mismo fenómeno y podamos finalmente desarrollar a través del lenguaje de programación un riego inteligente que múltiples fuentes nos permitan ir ajustando, ya sea agua en suelo, estado hídrico de la planta o la demanda ambiental, siempre con la información del coeficiente de cultivo satelital. Finalmente, para cerrar, les comento que tenemos una página, tenemos un Twitter, ¿no es cierto?, @riegolac
2030. Los invito también a visitar la página de Fontagro. Fontagro también tenemos una página web del proyecto, donde ustedes pueden ver los avances y los nuevos productos que iremos poniendo a disposición de la comunidad en la medida que vayamos avanzando en el proyecto. Los invito, ahí está mi correo electrónico, si tienen alguna duda, consulta, me puedan ubicar sin ningún problema. Los invito a participar de esta red como investigadores si es que están interesados, porque la idea es que formemos una red Latinoamérica donde podamos intercambiar experiencias y usar este tipo de plataformas. Por lo mismo, la plataforma estará disponible para que ustedes la consulten cuando lo estimen conveniente. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Rodrigo Tisera, ingeniero agrónomo y cofundador de Quilimo. Quilimo es una herramienta en la cual monitoreamos cultivos bajo riegos y decidimos empezar a emprender en agro y principalmente en riego, debido a que el riego consume el 70% del agua potable existente en el mundo, y esta tendencia ha aumentado muchísimo en los últimos años. El dato es que aumentó 3 veces o se triplicó el uso de agua en los últimos 50 años. Y a su vez, el riego no se termina llevando de una manera eficiente, ya que a nivel mundial tenemos un porcentaje de eficiencia del 59%. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 10 milímetros que aplicamos de riego, la planta solamente recibe el 5,9, y en el caso de América Latina ese dato disminuye aún más hasta alcanzar el 40%. Sumado a todo esto que les comento, el agricultor no siempre termina tomando la decisión acerca de cuándo y cuánto regar con tecnología o con los mejores fundamentos, y termina tomando métodos como este que pueden ser muy buenos pero poco precisos. Ese conjunto de errores o de situaciones conllevan a que a nivel mundial estemos desperdiciando 20 trillones de litros de agua por malas decisiones o por malos métodos en el riego a nivel mundial, y de nuevo, año tras año. Es por esto que decidimos crear Quilimo, que Quilimo es una herramienta para el monitoreo de cultivos bajo riego, donde generamos recomendaciones acerca de cuándo y de cuánto regar, con el objetivo de utilizar menos agua, aumentar la producción, porque no siempre regar más es producir más, sino que hay veces que tenemos una pérdida de rendimientos por un sobreriego, y a su vez poder aumentar la sostenibilidad de la producción. Como les comentaba, una de las partes de lo que hacemos es monitorear los cultivos bajo riego, ayudando a los agricultores en la gestión y poder tomar de mejor manera las decisiones acerca de cuándo y cuánto regar. Esto hace que aumentemos la productividad utilizando menos cantidad de agua o utilizándola de manera más eficiente, siendo eficientes también en el uso de la energía y en la mayoría de las veces aumentando los rendimientos de la producción. Y obviamente acompañar todo esto con reportes y tratar de ayudar al agricultor a que pueda llegar a sus metas de sustentabilidad, ya sea por medio de Global Gap, certificado azul, huella hídrica o de carbono. Yendo cómo funciona Quilimo y cómo funciona esta tecnología, básicamente lo que hacemos es tomar datos satelitales y datos climáticos, ¿sí? Nosotros con la geoposición de cada una de las fincas trazamos un radio imaginario y tomamos las estaciones meteorológicas que están emitiendo datos de manera libre. Con ello tomamos datos de humedad, temperatura, radiación y viento para calcular evapotranspiración de referencia. Además, afectamos esta evapotranspiración de referencia por un coeficiente de cultivo, o K sub C, que eso lo generamos por medio de imágenes satelitales que nos vienen a dar a nosotros índices de verdor, que básicamente el índice de verdor viene a medir calidad y cantidad de área fotosintéticamente activa en cada una de las parcelas, y nos da una idea y es un factor que correlaciona muy bien con lo que vendría a ser las necesidades propias de cada uno del cultivo. De esta manera podemos calcular cuál es la necesidad de riego de cada cultivo y de cada parcela. Ayer, la semana pasada, hubo 30 días y los próximos 7 días. Y todo esto sin instalar ningún tipo de hardware en terreno. Este vendría a ser el esquema de cómo funciona nuestra tecnología en completo, donde tomamos información de terreno que el agricultor nos da acerca de su equipo de riego, de sus estaciones meteorológicas y demás, y luego por medio de datos satelitales y meteorológicos podemos calcular esta necesidad hídrica de los cultivos. Todo esto el agricultor puede verlo por medio de una aplicación súper sencilla, de muy fácil acceso y que es hasta offline por si el agricultor suele tener algún tipo de problema de conexión. Y el entregable de todo esto es una recomendación acerca de si se debe regar o si no se debe regar.
y es una información en texto plano que le llega al agricultor por el medio de comunicación que es más frecuente. Como les mencionaba, una plataforma web y mobile que es muy sencilla y que es offline en los casos que no tengan conexión. Y como para que esto no quede solamente en información en teoría, contarles un caso, se nos ocurrió mostrar un caso de éxito en BIT, donde generamos recomendaciones específicas para cada una de las parcelas y al transcurso de un determinado tiempo, al manejar cada realidad de manera separada, nos permite ahorrar agua y de gran manera. En este caso particular, la primera barra donde dice estrategia de riego fija es lo que el agricultor venía haciendo, y en los dos lotes siguientes al lado se generaron recomendaciones de quilimo y en unas se redujo un 29% la lámina y en la otra un 41%. No siempre los ahorros de agua son iguales porque las necesidades hídricas de cada parcela suelen ser distintas, ¿sí? Pero esto impacta a nivel sustentabilidad, a nivel agua y también a nivel costos, porque, como sabrán, en muchos lugares regar es algo costoso y en este caso en particular el agricultor se terminó ahorrando $153 por usar quilimo y usar sus recomendaciones. Contarles un poquito de nosotros. Estamos monitoreando más de 75.000 hectáreas, estamos presentes en más de 7 países, tenemos más de 150 clientes y nuestra herramienta se adapta perfectamente a más de 40 tipos de cultivo. Eso es muy importante ya que contamos con distintos tipos de cultivo en distintos países y el impacto es similar, ¿sí? Pero el dato que más nos gusta contar es que con estas 75.000 hectáreas que estamos monitoreando, logramos ahorrar este año más de 30 billones de litros de agua. Y eso gracias a los agricultores que pudieron seguir nuestras recomendaciones y utilizar nuestras herramientas. Muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos los expositores. Realmente muy interesante todas las presentaciones y el potencial de trabajo que quedan abiertos para poder seguir haciendo o empezar a trabajar en forma institucional y para gestionar el riesgo. Ha habido algunas preguntas, se las voy a ir leyendo. El primero para el ingeniero Casauri. Dice, BIM apunta más que nada a la infraestructura y arquitectura de edificios. ¿Qué casos de referencia en el mundo hay de aplicación en infraestructura de riego? Hola, ¿qué tal? No sé. No conozco en realidad si hay experiencia en infraestructura de riego. Hay experiencia en infraestructura pública de todo tipo, de carreteras hasta edificios. No estoy seguro. Y también en el tendido de redes, de ductos. Pero no conozco sobre infraestructura. No es que no conozco que no haya ninguna, sino que no tengo la información. Quizás existe y yo no tengo la información. Como en Argentina es reciente, no sé si hay y quizás haya en otros países, pero no lo conozco. Bien, bueno, yo puedo hacer un comentario. En el Departamento General de Irrigación, ya desde hace unos meses, desde el principio de año, se ha empezado a implementar toda la metodología BIM y ya ha habido varias capacitaciones para todos los profesionales de sede central y de todas las subdelegaciones para poder trabajar con esta metodología en forma virtual y en forma vinculada entre todos los profesionales. Y toda la aplicación es para sistemas de riego, obviamente, para estructura de riego. Así que bueno, ahora sigo con otra pregunta. Para Jesús Garrido, en los estudios sobre la bondad de las mediciones de necesidad de agua píxel a píxel presentados,
se comparan las estimaciones de necesidad, eje vertical, con lo indicado en los planes hidrológicos, que entiendo son proyecciones de entregas futuras o potenciales. Una aplicación práctica para los operadores sería comparar los cálculos de necesidad de agua o déficit versus las entregas reales medidas, lo que permitiría determinar la parte de la demanda insatisfecha o poner números a la sequía y sus consecuencias. Gracias, Rubén. Sí, hay dos apartados en esta pregunta. La primera es confirmar que el eje en donde se muestran las estimaciones de los planes hidrológicos de Cuenca, donde muestran las gráficas, son estimaciones que hacen las oficinas de planificación hidrológica en función a algunas zonas que tienen bien monitorizadas con contadores o las conocen bien por trabajos en campo. Y entonces son planes hidrológicos que se establecen a futuro. Y entonces nosotros lo que hemos hecho es, gracias a la pasada del satélite, a poder monitorizar los cultivos en tiempo cercano al real, lo que estamos proporcionando son estas secuencias temporales de imágenes de métodos de agua de riego en estas zonas regables y así poder ir monitorizando mes a mes en esta escala temporal que le interesa a los gestores, mes a mes lo que va ocurriendo. Así que una aplicación, pasando ahora a la segunda parte de la pregunta, una posible aplicación es efectivamente que los gestores conozcan qué está ocurriendo en estas zonas suyas de trabajo y así, mediante esta información espacial y temporalmente distribuida, tengan un conocimiento de lo que está ocurriendo y puedan aplicar decisiones, contabilizar los efectos que han podido tener unas distribuciones inferiores a lo que estaba planificado por efectos de la sequía, contabilizar al final cuántas hectáreas han podido ser regadas efectivamente o no, cuántas han estado infradotadas. Son aplicaciones que un gestor puede empezar a aplicar con estos apoyos de la teledetección, porque lo que quiero indicar, como intentaba conciliar con esta parte de la gestión, es que no solo se basen los gestores en redes de contadores, sino que también ven con buenos ojos la adquisición de nueva información, como esta información satelital. Espero haber contestado a la pregunta de este interveniente. Muchas gracias. Bien, perfecto. Gracias, Jesús. Les pido, por favor, si pueden silenciar los micrófonos cuando no estén hablando, porque hay mucho ruido de fondo. Muchas gracias. Ahora, otra pregunta para Guillermo Cuneo, el ingeniero Cuneo. En la modelación de WIP, ¿cómo se incluye dentro de la oferta subterránea? Guillermo. Bien, para la carga del modelo, a la hora de incorporar la oferta, hay dos caminos. El primer camino sería incorporar los datos que obtenemos de las estaciones nivometeorológicas y hacer que WIP haga la fusión nival y modele la fusión nival. Camino que tomamos en un primer momento, nos fue muy bien. Los datos son muy consistentes con el enorme trabajo que hace el Departamento de Planificación, de Hidrología, Héctor Segal, por lo cual luego, para no consumir recursos del modelo, una serie de caudales medidos. Son esos dos caminos. El modelo es bastante dúctil y versátil como para ingresar información. Rubén, estás muteado. Perdón. Bien, una pregunta para Jesús Garrido. ¿Qué tipo de aplicaciones se obtendrían en el DGI y las inspecciones de cauce al cabo del ajuste en el tunelán inferior con Hidromore? ¿Me escuchaste, Jesús? Bueno.
Es que parece que tiene un problema con el audio. Jesús, el micrófono lo tienes muteado ahora. Hola, muy buenas. Estaba escribiendo en nuestro chat interno que tenía problemas de conexión y a lo mejor me han hecho una pregunta y no la sé. Ya te la repito, Jesús. Vale, gracias, Rubén. ¿Qué tipo de aplicaciones se obtendrían? ¿Qué tipos de aplicaciones se obtendrían en el DGI y las inspecciones de cauce al cabo del ajuste en el Tunuyán inferior con Hidromore? Gracias, Rubén. Ahora he conseguido escuchar la pregunta. ¿Qué tipo de aplicaciones y qué tipo de beneficios podrían obtener? Bueno, no solo en esta zona que estamos trabajando del Tunuyán inferior. Las aplicaciones son las propias que han, y los beneficios son los propios que han dicho los gestores de Cuenca. Al principio ponía una diapositiva donde hacía referencia a Díaz Mora, que si no recuerdo mal, era el presidente de la Confederación Hidrográfica, creo que del Guadiana, aquí en España. Y expresaba esto, que es imposible alcanzar todas las zonas, grandes superficies regables, mediante instalación de contadores. Entonces, lo que obtendrían con esta información satelital es lo que he estado comentando en la anterior pregunta, una información en tiempo casi real de lo que está ocurriendo en sus territorios. Bien, también podrían obtener información de lo que he comentado. Vamos a cifrar cómo está la sequía, vamos a cifrar realmente cuánta agua ha podido llegar a estas parcelas y luego tendrían año tras año una base de datos con medios temporalmente distribuidos. Perdón, Jesús, no se ha cortado la transmisión. No sé si a todos o a mí solo. A todos, perfecto. Bueno, para aprovechar el tiempo voy a hacer la última pregunta. Para Guillermo, la sequía de los últimos 10 años ha generado mucha preocupación por los daños que ésta ha producido. Pregunta, ¿tiene información de la diferencia entre el consumo o evaporación real medida mediante balance de energía versus las entregas de aguas reales, brutas o netas, y su correlación con la producción de cultivos permanentes, vid, frutales, etcétera, durante el periodo de sequía? Esta información es crítica para articular acciones de mitigación del daño económico en corto y largo plazo. Guillermo. Bien, sí, es una pregunta muy similar a la que se le formuló a Jesús recién. Nosotros estamos implementando recién este modelo de balance de energía y uno de los objetivos realmente es ese, es tratar de comparar, digamos, los consumos reales de los cultivos versus lo que hemos entregado o la oferta disponible. Eso nos va a dar, lógicamente, esa información o esos datos tan importantes que enuncia la pregunta. Sin duda que nosotros cuando trabajamos en planificación, comparamos nuestra oferta en el balance, comparamos nuestra oferta con el cálculo de demanda potencial, ¿sí? Entonces, eso nos sirve a nosotros para la planificación y poder entender qué nivel de cobertura o garantía podemos lograr con la oferta disponible. A la hora de evaluar, y esta herramienta de balance de energía sirve más para la etapa de evaluación, podemos, y entiendo que podemos llegar a obtener resultados a la hora de comparar la oferta con lo realmente consumido para poder evaluar cómo ha sido nuestra entrega y poder identificar zonas en las que tendríamos que trabajar un poco más. Ese es uno de los objetivos que nosotros le hemos visto a esta herramienta.
ya con esto concluimos el panel. Muchísimas gracias nuevamente a todos los expositores. Realmente un nivel muy importante en las exposiciones. Y bueno, especial con el departamento para cualquier cosa que necesite, no podré. Y muchas gracias también a la... Muchas gracias. Tiene un poquito de inglés.